Proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Saludos a todos, mi nombre es Ramón Gilberto Rodríguez Torres, soy estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Este trabajo se realiza dentro del proyecto de vinculación con el tema denominado sexting. Vamos en primera instancia a definir como una introducción lo que es el sexting. Sí, entonces el sexting hace referencia al intercambio de archivos de contenido sexual con producción propia y con el consentimiento de las partes que participan en esta actividad. La presencia de esta práctica en la actualidad plantea muchos desafíos y problemas para el núcleo familiar, así como educativo, debido a los riesgos que conlleva esta práctica. Particularmente en la adolescencia, es una práctica con un riesgo extremo debido a la presión bajo la que está sometido este grupo etario por parte de los compañeros o amigos para participar de dicha actividad, pudiendo darse la difusión no consentida de este contenido y afectando a las personas involucradas. Por su parte, la legislación del Ecuador establece el derecho a la integridad personal y a vivir una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, garantizando la prevención, atención, eliminación y sanción de toda forma de violencia, incluida la violencia digital, que puede ser o puede darse debido a la práctica del sexting, como veremos en esta presentación, así como también estaremos abordando la forma de la legislación ecuatoriana para proteger a quienes sean víctimas de los riesgos que conlleva esta práctica. Como habíamos dicho entonces, el sexting proviene de los vocablos ingleses sex y texting, que hacen referencia a sexo y textear, es decir, hace referencia al envío de mensajes de contenido explícito, de contenido sexual, la cual puede ser filtrada hacia la red, puede ser viralizada en la red, perdiendo su carácter de íntimo, su carácter de un contenido propio para quienes están participando de la misma. Las características generales del sexting en primera instancia, tenemos que la imagen enviada se obtiene de forma voluntaria, es decir, que quien participa, quien filma o quien fotografía, sabe y conoce que se está llevando a cabo esta práctica con los riesgos inherentes a la misma. Los dispositivos empleados para estas prácticas deben ser dispositivos capaces de capturar imágenes, sean estas de video o sean fotografías. El contenido enviado es claramente sexual. Y además tenemos que el sexting es una práctica que específicamente o especialmente se realiza entre jóvenes, es decir, en personas de, de edad, de edad adolescente, ¿no? ¿En qué situaciones se desarrolla el sexting? El sexting puede desarrollarse en diferentes situaciones, entre ellas tenemos cuando una pareja se filma o fotografía manteniendo relaciones sexuales, siendo una práctica deseada que puede terminar en la circulación de estas imágenes a través de medios digitales, viralizándose y creando daño a los protagonistas de las mismas. También suele darse cuando un hombre o una mujer envía a su pareja fotos en una actitud sexual con el objetivo de seducirla, con la evidente y con la inherente posibilidad de que esta imagen termine filtrándose en lo que es los medios de comunicación virtuales. También el uso de cámaras web durante charlas de contenido sexual puede ser una apuesta para que se dé el sexting, ya que todo lo que está siendo capturado en ese momento por la cámara puede ser guardado o puede ser grabado por las partes participantes. Por su parte, el Estado ecuatoriano reconoce ciertos derechos digitales y los que están relacionados con respecto al sexting son los siguientes. En primera instancia, la Constitución del Ecuador nos dice que el Estado brindará atención y protección contra la violencia y maltrato de todo tipo, así como contra la explotación sexual y cualquier otro tipo. De igual manera, contra la negligencia que provoque las mencionadas situaciones. Por otro lado, el Estado protegerá a las niñas, niños y adolescentes de la influencia de programas o mensajes que sean difundidos por cualquier medio, promoviendo violencia o discriminación racial o de género, mediante la educación y el respeto a los derechos de imagen, integridad y demás acorde a su edad. Por otro lado, la Constitución también nos reconoce el derecho a la integridad personal, en la cual se incluye el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, la garantía a la vida libre de violencia en el ambiente público y privado, el derecho a guardar reserva con respecto a las convicciones. Nadie puede exigir o utilizar sin autorización del titular la información personal referente a creencias religiosas, filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual. El derecho a las personas al honor y tener un buen nombre,
mediante la protección de la imagen y la voz de la persona. El derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso y la decisión referente a la información de estos datos. El derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia. Es decir, que la Constitución ecuatoriana presenta varias herramientas con las cuales nosotros podemos proteger a la persona que sea víctima de la práctica del sexting. ¿Cuáles son las consecuencias del sexting? El sexting tiene muchas consecuencias y generalmente son negativas para las personas que participan o que son parte de esta práctica. En primera instancia, la descontextualización del contenido. Este contenido es un contenido que fue creado originalmente de manera voluntaria y de manera íntima, sin que sea un contenido pensado para ser difundido o para ser viralizado en lo que es la web. Por otro lado, tenemos la exposición y circulación del contenido en la web. Cuando estas imágenes llegan a viralizarse, llegan a difundirse a través de la red, crean un problema bastante grande a las personas, crean un problema en el cual exponen hacia la red a quienes participan de esta práctica. También tenemos el daño a la imagen. El contenido que está circulando por la red una vez que ya ha alcanzado este nivel es muy difícil que desaparezca, es muy difícil que termine su difusión y generalmente compromete el presente y el futuro de los protagonistas, dándose casos en los que las personas que han sido víctimas de esta actividad han llegado a casos extremos como el suicidio. ¿Cuáles son los riesgos derivados del sexting? Como ya hemos dicho, la viralización de estas imágenes pueden llevar a consecuencias bastante graves y dentro de esos riesgos también nosotros encontramos lo que es la extorsión, que se da cuando una persona empieza a extorsionar a la persona que protagoniza este tipo de material, exigiéndole generalmente favores sexuales o dinero, ¿sí? A cambio de no exponer esta información a sus conocidos o familiares. Por otro lado, otro tipo de riesgo que conlleva el sexting es el grooming, que consiste en la acción que es cometida por un adulto acosando a un niño, donde el adulto se hace pasar por un amigo del niño y a través de las redes sociales suele acercarse generando un alto riesgo para el niño. ¿Por qué? Porque suele pedirle que envíe imágenes explícitas, imágenes de contenido sexual y a través de estas pueden cometer abusos contra ellos. Además, nosotros tenemos lo que es la discriminación web, una imagen que se ha filtrado hacia la web, puede ser de acceso general y la persona que protagoniza estas imágenes sufrirá discriminación. Tenemos la exposición de la información personal, las fotos que se comparten también suelen llevar consigo información personal e información íntima que pueden ser usadas para el mal de los protagonistas. Y el daño a la privacidad, ya que la persona que es violentada de esta manera, cuya imagen se ha viralizado, se ha hecho parte de las publicaciones en la red, tendrá daños en su privacidad, que generará daños en el aspecto psicológico de la persona. ¿Cómo debemos actuar cuando nosotros nos enfrentemos ante una situación de sexting? En primera instancia, es indispensable que nosotros dejemos de compartir o reenviar este tipo de contenido para frenar la difusión y disminuir el impacto que pueda tener. En segunda instancia, cuando este contenido involucre a niños, niñas y adolescentes, bajo ningún concepto se deberá compartir este contenido, ya que se está incurriendo en un delito duramente penado por la ley ecuatoriana, es un delito que está tipificado en el Código Penal ecuatoriano. Además, los adultos deben inculcar prácticas de respeto hacia los demás, incluso en los entornos virtuales como la web. Hay que saber preservar una buena imagen y también saber conservar la buena imagen de las personas que nos rodean. Y también dentro de las recomendaciones de cómo actuar frente al sexting está reportar a las autoridades la circulación de contenido explícito, particularmente cuando se trata el caso de menores de edad, para poder detener esta circulación a través de medios digitales. ¿Cómo puedo prevenir el sexting? ¿Cuáles son los medios de prevención del sexting? En primera instancia, los nuevos usuarios de la tecnología, es decir, niñas, niños y adolescentes, deberán distinguir qué contenido es público y qué contenido es íntimo para evitar la difusión y evitar que sean víctimas de los riesgos antes expuestos. Usar contraseñas seguras es de vital importancia. Siempre todo equipo electrónico necesita un sistema de bloqueo y también tener una contraseña segura que debe ser actualizada cada 3 o 4 meses. Cuando nosotros mantenemos una conversación a través de cámara web, es importante que nosotros tengamos el conocimiento de que esta puede estar captando imágenes, grabando, ¿sí? Y muchas veces cuando la persona con la que hablamos no es de confianza, es preferible cubrir este dispositivo. El Estado nos garantiza la protección de datos personales y también el acceso y la decisión referente a la información de este tipo de datos.
Debemos saber y considerar que una vez que el material íntimo se filtró a la red, nosotros perdemos el control total del mismo, siendo prácticamente imposible desaparecerle de este entorno. Por lo tanto, es importante no mantener contenido privado en los dispositivos electrónicos, considerando que estos pueden ser robados, olvidados, llevados a reparación y en consecuencia caer en manos maliciosas que puedan tener acceso al contenido de tipo íntimo que puedan estar almacenado en estos dispositivos. El Estado, ¿cómo actúa frente al sexting? En primera instancia hay que reconocer que existe una gran dificultad para poder controlar los medios de comunicación digitales y es aquí donde se debe trabajar en la legislación para poder erradicar este tipo de amenazas contra las personas, particularmente siendo una fuente de violencia de género contra mujeres. Instituciones como el Arcotel en el 2022 han lanzado campañas que buscan concientizar, campañas como la denominada Juntos Promovemos el Uso de Internet Segura para Niños, Niños y Adolescentes, haciendo conocer de los riesgos que implica el uso de la tecnología. Y es así como el Ecuador trata de luchar contra los delitos informáticos, los ciberdelitos, la extorsión, el cyberbullying, pornografía infantil, entre otros, pero siempre hay que tomar en cuenta que es un ámbito bastante complejo de lucha debido al anonimato que guardan las personas que actúan. Eh, Desde el punto de vista penal, existe el punto de la dificultad de convertir delitos justamente debido al anonimato que pueden hacerse, que pueden utilizar las personas que están realizando las acciones indebidas en el entorno web, ¿sí? Sin embargo, dentro del Código Penal nosotros tenemos sanciones para personas que realicen delitos de carácter sexual. El COIP sanciona la distribución de material pornográfico de niñas, niños y adolescentes, sanciona la corrupción de niñas, niños y adolescentes, el uso de personas para la exhibición pública con fines de naturaleza sexual, el abuso sexual, la persona que suplanta identidad por medios digitales, se penaliza también la oferta de servicios sexuales que incluyan a menores de edad, se sanciona la violación de la intimidad cuando sin autorización se acceda, intercepte o grave, reproduzca, publique datos personales, mensajes o imágenes como casos de sexting, y uno de los delitos relacionados con el sexting también es la difusión de información de circulación restringida, penado a través del COIP, el Código Penal Ecuatoriano, en sus artículos del 168 al 180, con diferentes penas acorde al cometimiento y a los agravantes del delito cometido. En conclusión, podemos decir que el sexting es una actividad que conlleva peligro y que en la actualidad está muy extendida sin que quienes la practican sean conscientes de las graves consecuencias que puede tener tanto para adolescentes como para adultos, considerando que los medios de comunicación por los que se realizan no garantizan la seguridad de los datos y una vez viralizado el contenido se pierde el control sobre su destino. Es importante desarrollar actividades de orientación, particularmente a los niños, jóvenes y adolescentes, respecto al manejo de herramientas, tecnologías con responsabilidad, respetando la imagen e integridad propia, la de los demás, para minimizar el riesgo de la filtración de imágenes de contenido íntimo y se eviten las consecuencias producto del sexo. El Estado ecuatoriano ofrece medios jurídicos para contrarrestar la violencia digital fruto de las actividades como el sexting. Sin embargo, estas aún no son eficientes en el ámbito digital. El nivel de impunidad para los delitos cometidos acontecidos en entornos digitales tienen un alto porcentaje, por lo que la respuesta judicial penal a la violencia digital no solo resulta ineficaz e insuficiente actualmente, y se sugiere la necesidad de desarrollar leyes y políticas públicas referentes a esta problemática moderna. Existen muchos mecanismos para evitar los riesgos del sexting, como ser precavidos con el contenido almacenado en los dispositivos electrónicos, usar contraseñas seguras y cambiarlas con regularidad, evitar la circulación de contenido que afecte a terceros, pero lo más importante es ser consciente del riesgo que se corre al realizar las prácticas como el sexting, debido a la naturaleza propia del entorno de difusión. Presento la bibliografía utilizada y agradezco por su atención, esperando que el contenido de este video sea educativo y pueda ayudar a minimizar los riesgos que conlleva el sexting y a conocer cuáles son los derechos que nos entrega el Ecuador dentro de su legislación para protegernos en caso de ser víctimas. Gracias.